¿Cómo les va? Yo también estoy nervioso. No sé si creerte. Afortunadamente, decía yo, te escuchamos. Todos aquellos que siguen el tenis tenemos la fortuna y la posibilidad de escuchar esa dulce voz haciendo análisis tan precisos y tan puntuales. Y como decía, para la UMED y Cancha 1, realmente vos sos todo lo que acaban de exponer los chicos, porque tuviste una carrera realmente muy buena, siendo uno de los primeros, si no el primero, de jugadores de adaptarse a otro tipo de superficies. Me refiero al césped. Alguna vez alguien dijo el pasto es para las vacas, pero en tu caso Ya no. eso obviamente no funcionó. Así que vos hoy, viendo todo el tenis que ves, después de escuchar a los chicos, ¿qué más destacás o qué más recordás de aquella linda carrera profesional que tuviste, más allá de los logros que puntualmente vamos a hablar, como por ejemplo la medalla olímpica? Creo que es para un jugador, y en las etapas que hablaban los chicos, y fascinado con lo que contaba recién Martín, creo que es escuchar. A partir de que uno puede escuchar y que uno tiene confianza en la gente que tiene al lado, a partir de ahí podés empezar a construir. Y desde ese momento creo que es importante la conexión con tu entrenador en cuanto a la identificación y a construir tu ADN. Yo a veces lo llamo como un ADN, cada uno lo tiene, y el desafío de todo entrenador es justamente detectar, decir, bueno, a ver, vamos a ayudarlo a que entienda cuál es su ADN dentro de la cancha. Y cuando ese jugador sabe, que Martín muy bien lo decía como contenido, creo que es otra forma de denominarlo, es ahí donde uno empieza a tener una posibilidad de construirse como jugador. Bueno, esto sin dudas, esta hermosa imagen junto a Cristian Miniusi forma parte de tu ADN, ¿no? Que este recuerdo, esta linda foto de aquella medalla de bronce en Barcelona 92, ¿en qué momento emocional de tu carrera te encontró? Porque la tenística, lógicamente, ya lo sabemos, ¿no? Con este semejante logro. Para mí los Juegos Olímpicos siempre fueron mágicos desde chico. Siempre todos los deportes eran una fascinación, y cuando yo tuve la posibilidad de ir a mis primeros Juegos, que fueron en Seúl, yo tenía que ir a jugar dobles, iba a jugar con Martín Jaite, y como Martín tenía sospechas que no iba a darle mucha atención al dobles, dije, bueno, por las dudas, fui a Monterrey a jugar el preolímpico, es decir, yo me fui a jugar una semana entera una clasificación, en ese momento había una clasificación a Seúl, y bueno, fue todo un recorrido para poder llegar. Entonces, ya llegar a Barcelona, que es ahí donde sacamos medalla, después de haber tenido los Juegos Olímpicos anteriores, te da una experiencia olímpica de saber lo que es, pero nunca dejas de emocionarte, y para mí los Juegos Olímpicos definitivamente que están en el lugar más alto de mi carrera. Es decir, el tenis me dio muchas cosas, pero de las cosas que más lindas me permitió vivir y me regaló fueron justamente, no solamente la medalla, porque a veces parece que uno lo pondera más porque uno tuvo la suerte de sacarla, de ganar una, pero la experiencia en sí es mágica. Seguro. Y otra, imagino yo, ¿no? Desde afuera, como periodista te lo pregunto, otro momento importante, ganaste Roland Garros en el dobles mixto. Dobles mixtos. ¿No? Con Tarabini en el 96, si la memoria no me falla. Podés decir cualquier año, te voy a decir que sí. ¿No me vas a ayudar con la memoria? No, mi memoria es buena para olvidar. Así que, bueno, es tener buenas compañías, ¿no? Y el estar bien acompañado. Pero también son todos momentos muy gratos. La verdad que el tenis es un deporte que es difícil, y cuando hablaban de no entrar en el círculo vicioso, ¿no? No entrar en las derrotas, y todas las semanas uno convive con frustraciones. Por eso es clave poder tener un equipo que te esté constantemente haciendo entender lo bueno de cada paso. Y cada paso no es ganar, porque si uno analiza una muy buena carrera, perdió más de lo que ganó. Y entonces eso demuestra lo difícil psicológicamente que afrontar tanto tu ánimo depende de ganar o perder muchas veces. ¿Y cómo fue esa adaptación tuya sobre el césped? ¿No? Que, bueno, no digo para la época porque tampoco es tanto tiempo atrás, pero me refiero para el tenis argentino, era toda una casi novedad, te diría. Sí, fue una novedad, y cuando yo fui a jugar, y eso creo que fue una gran visión que tuvo quien fue mi entrenador en ese momento, que es Jorge Gerossi, el chino Gerossi. Él lo vio desde el principio, porque nosotros entrenábamos, yo empecé a entrenar con él en el Club Geva y en Figueroa Alcorta, y había una cancha que era rapidísima, y a veces cuando llovía íbamos ahí, y se dio cuenta que yo podía jugar. Y bueno, finalmente cuando yo fui, el primer año que fui a Australia, que fue el último año en césped,
fui el único que fue, o sea, fui el único argentino. Nadie de todos los que estaban lo daban por, digamos, descartado. Y a mí me fue bien porque mi primera experiencia en torneo Grand Slam perdí en tercera ronda, lo cual había ganado 2 partidos, de los cuales para mí eran jugadores que encima eran veteranos, que ya los había escuchado y los había visto porque uno había jugado en Copa Davis contra Argentina. Y bueno, haber ganado esos partidos ya es como que, bueno, me puso en un lugar de cariño y de romance con el césped. Javier, es cierto lo que nosotros decíamos, o yo decía que tanto para la UMED como para Cancha 1 sos todo lo que los chicos están exponiendo ahora. No fue muy larga tu carrera de entrenador, pero sí estuviste un tiempo con José Acasuso. ¿Cómo se dio eso? Sí, yo estuve con el primero que estuve fue con Guillermo Cañas, y cuando yo empecé a entrenarlo a él, al tiempo estábamos en pretemporada y me llamaron de ESPN si quería, justamente que se estaba la posibilidad de hacer comentarista de tenis o hacer por lo menos de un torneo. Yo había hecho uno eventualmente y es una cuestión esporádica, y cuando me ofrecieron ya un calendario completo, yo, bueno, hablé con Willy, lo acompañé igual les pedí a ESPN que me espera hasta marzo, y yo acompañé hasta Miami para también ayudarlo a encontrar otro entrenador. Después, en mis momentos libres, había estado durante casi 2 años con Gastón Gaudio porque él estaba, bueno, en sus periodos de no encontrar entrenador, y bueno, yo no estaba en condiciones de ya dejar lo que estaba haciendo. Y después, bueno, con Acasuso se dio. Yo lo hacía cuando ellos de repente coincidíamos semanas acá, y cuando ellos no tenían entrenador, lo que hacía era los asistía desde otro lado, sin la posibilidad de acompañarlos tanto. Antes de hablar de tu rol que estás ocupando actualmente, porque esa foto, la verdad es que creo que a casi todos nos genera un poco de envidia, ¿no? Con Roger Federer al lado y vos con ese micrófono. Te retiraste. Y lógicamente que hasta el momento lo que están diciendo los chicos es ese proceso de formación del jugador. Pero después el retiro realmente es importante. Hay quienes siguen ligados, como es tu caso, como el caso de Martín, siguen ligados al deporte. Hay quienes no. ¿De qué manera lo viviste? ¿Cómo te afectó emocional y psicológicamente? ¿Fue algún proceso lindo de atravesar? ¿Cómo lo viviste? Yo lo viví con una parte que fue traumática, pero por una cuestión de salud, de física. Yo estaba jugando Wimbledon ese año, 97, si la memoria no me falla, y estaba jugando primera ronda y empecé a tener como cuando estás con congestión, llovía, estaba por llover, y dije, bueno, hay baja presión, se me tapó un oído. Así estuve, vuelvo al vestuario, siempre había un vestuario que era muy chiquito, que sonaba una alarma que había ahí. Entra Daniel Orzanek, que hoy capitán, y le digo, esta alarma que me tiene loco, porque estaba zumbando, resulta que no era la alarma, tenía yo un zumbido. Bueno, para hacer la historia corta, terminé ese partido que tuvo como 5 interrupciones, pero yo ya no escuchaba absolutamente nada del impacto, es como que estaba sin volumen. Cuando me hice los estudios al día siguiente, los estudios me dieron todos mal, había perdido un 97% de la audición, con toda una pérdida de filtros y de un montón de cosas que hacían que cualquier ruido hubiese sido, era terrible el dolor que te generaba. Así estuve un tiempo largo. Bueno, la cuestión es que eso derivó en que tuve que abandonar no jugar más por recomendaciones médicas. Entonces, como estuve en un proceso de 4 o 5 semanas que no sabía si iba a poder volver a tener una recuperación en la audición, y por sobre todas las cosas, ya el hecho de asumía no escuchar nada, lo que yo que no podía soportar más era el zumbido. Cuando todo eso pasó después de un mes que fue muy traumático, pues yo tenía un bebé de 8 meses que había tenido sus complicaciones, entonces circunstanciales, tuve que dejar. Entonces no fue, en este caso, la decisión de dejar el tenis con tal de recuperar, digamos, mi integridad y poder estar bien y poder tener una vida saludable, no me fue tan difícil. Creo que tampoco me lo hubiese sido por mi forma de ser. Siempre, digamos, es como que siempre aprendí a tener raíces y alas, ¿no? Es como que saber de dónde uno salió y después volar hasta donde uno pueda o hasta donde la vida te permita o tu tenis en tu caso lo permita, pero
pero sabía que como que siempre supe escuchar, a veces más fuera de la cancha que adentro de la cancha. Y una vez una persona así, creo que ni él se dio cuenta, y me dijo algo que nunca me voy a olvidar. Me dijo, trata bien a la gente cuando vas en su vida porque es la misma que te vas a encontrar cuando estés en bajada. Y a partir de ahí es como que empecé hasta a mirar y hasta, digamos, tener una opinión crítica contra algunos jugadores o personajes o gente que vino de la nada y llegó hasta arriba. Y entonces es como que desde ese lado siempre tuve una postura que me hubiese sido muy fácil, en cierta manera, aceptar una nueva etapa, y creo que así fue. Fue una etapa también muy linda porque, bueno, tuve también la suerte de poder encontrar una manera de seguir ligado al tenis. Qué importante y qué lindo, ¿no? Esto que estás diciendo, más allá del tenis, creo que todos coinciden conmigo en esto de cómo manejarse en cualquier ambiente de trabajo, puntualmente en esto que es una exigencia permanente que tiene que ver con el físico y también con lo mental. Bueno, Roger Federer, ¿cuántas veces lo tuviste al lado? ¿Qué disfrutás de tu trabajo hoy día? ¿O qué es lo que más disfrutás? Porque imagino que disfrutás todo y que además entrevistaste a todos. Pero bueno, esta imagen de Roger es muy emblemática. Sí, porque justamente te volvés a sorprender, no por el prontuario, decirlo, por todos los logros que tiene, sino porque encontrás un punto de coincidencia que es, y lo encontrás con Nadal, lo encontrás con él, que es la humildad que tienen, o sea, lo fácil, lo simple, y es como que uno está de repente muy tenso y tener que preguntar en inglés y traducir, y tal vez en lo previo ya te genera una distensión. Y si me permitís un segundo, hay una historia que yo cuando le hice mi primera nota, fue mi primera entrevista en ESPN que yo tenía que hacer a Federer en Houston en el Master allá por el 2001, 2002, o un poquito más tal vez. Federer lo ganó ese año, o sea que tiene que haber sido un poquito más tarde. Y hay que hacerle una entrevista a Federer y preparando la cámara, las luces, una luz que se quemó, cambiar y todo, y viene Federer y qué le pregunto, y yo con las preguntas anotadas y cómo le repregunto y cómo saltar de temas, de no olvidarme ninguno, no quedar en blanco. Claro. La cuestión es que cuando llega, bueno, todos transpirados, todos nerviosos, nadie tenía experiencia en ese caso, vengo a hacer la entrevista, me presento. Y él me dice, sí, yo te conozco. Y yo dije, nada, no me puede conocer a mí porque yo no, o sea... Pero resulta que, bueno, me conocía por una historia que su entrenador le había contado de mí, que justamente ese entrenador era Peter Lundgren, en su momento un sueco, y jugando en Newport, yo jugaba dobles con un chico que me tuve que anotar de última y no podíamos ganarle nunca. Le pegué un pelotazo donde duele y no pudo jugar más. La cuestión es que Peter terminó en la clínica con 2 días de internación. Bueno, fue todo un drama que Federer la sabía, y cuando vino me dijo, sí, me contó Peter, pero contame bien la historia, bueno, y que esto y que el otro, y nos pusimos a hablar, y él se tenía que ir a conferencia de prensa, porque nosotros estábamos afuera digamos, de la zona de entrevistas. La cuestión es que, claro, cuando yo ya empecé la entrevista ya éramos como amigos, entonces es como que fue y así, y te lo cruzás después y decís, este señor se cruza con unas 150.000 personas y él te saluda sabiendo de dónde sos, quién sos, y no porque me conozca a mí, sino porque así es él, y son muy fáciles. Lo mismo con Rafa te pasa lo mismo, te puede dar una entrevista dentro de un vestuario, o te dice, vení en el auto conmigo y la hacemos en el auto, o sea, son muy, muy nobles, muy fáciles, y eso es lo que más uno aprende de ellos. Qué bueno que ellos sean así. Vos no lo vas a decir, pero también esto lo genera quien lo entrevista, ¿no? Porque más allá de conocerte, porque con la anécdota, que fue graciosa de hecho, un fuerte aplauso para Javier Frana, que cuenta sus anécdotas y las comparte. Y para Roger Federer, que nos ve vía streaming y está tuiteando tenis en Umet en este momento. Pero también eso lo genera el entrevistador, así que seguramente el mérito es tuyo, más allá de tu actuación tenística. Por último, pero no es una cuestión menor y no me quiero olvidar de la Copa Davis. También sabes lo que significa representar a tu país en la Copa Davis, y ahora venimos de un fin de semana realmente no sé qué rótulo le ponés vos, desde lo periodístico, desde lo tenístico, desde lo humano, a lo que acaban de hacer los chicos en Glasgow. Desde hincha, porque la verdad es que uno sufre, y cuando veía el partido ya el viernes a 5 horas y pico, ya estaba cansado en el sillón, ya no encontraba más posición, y
Y la verdad que es increíble lo que han logrado, pero a mí ya me ha generado una admiración muy grande por algunos de los que estaban en la lista, de los que tal vez tuvieron un trabajo muy duro para poder llegar, que fueron los que sostuvieron cuando las grandes figuras que tuvimos, que nombraban David, Guillermo, Cañas, Caleri, Zabaleta, Puerta, etcétera, etcétera, ellos supieron llevar adelante o sea, es como que tienen, yo no sé si es por una cuestión de esa pasión y porque valoran el sacrificio que hicieron y el premio que es estar dentro de un equipo de Copa Davis, que lógicamente cuando te aparece un fenómeno como Del Potro en el equipo se sienten reforzados y se potencian, pero también hay que hacerse la aclaración de que cuando ellos se sintieron solos, ¿no? Decir, bueno, qué responsabilidad representar a terribles monstruos y sin tener una gran figura en el equipo. Por eso Argentina el año que viene queda como primera preclasificada del mundo. No es porque se haya llegado a esta final, sino porque es la historia que han sido parte también los que nacieron tocados por la varita mágica como los que no. Javier Frana, vos sos para mí lo que Roger para vos en esta entrevista. No, muchas placer, gracias. Placer, muchas es un gracias. placer, un fuerte aplauso Muchas y cálido gracias. para Javier Frana en este reconocimiento a su trayectoria profesional. Gracias, un placer tenerte aquí.